Buenas noches, mi nombre es Ingrid Stephanie Flores, soy estudiante del primer semestre de licenciatura de Ciencias Naturales con énfasis en educación ambiental. La siguiente presentación que van a visualizar se trata de lo que es biología celular. El trabajo ha presentado a la docente Sonia Rodríguez. Aquí, como podemos ver, vamos a hablar lo que fue el origen de la vida de Alexander Oparin. El problema del origen de la vida viene preocupando el pensamiento humano desde tiempos inmemorables. Al principio, los seres vivos creían en una estructura celular, pero en una determinada etapa surgieron las células. Pero a pesar del tiempo, todos los seres vivos, desde el hombre hasta el microbio más minúsculo, tienen algo en común. La materia se encuentra aquí en forma relativamente simple, como átomos libres, dispersos, como minúsculos particulares y que constituyen la atmósfera incandescente de estas estrellas. Aquí nos trata de explicar que por medio de los microscopios Alexander Oparin y muchos científicos han descubierto de dónde vienen los seres humanos, lo cual es algo que a la vista o al momento no se ha podido aclarar. Sin embargo, los éxitos alcanzados últimamente en la biología nos permite confiar que el estudio artificial de los seres vivos no solo es posible, sino que podremos seguir consiguiendo respuestas en un futuro. Pasamos a lo que es la teoría celular. La teoría celular es la parte fundamental y más relevante de la biología. La teoría celular llegó gracias a una serie de avances científicos que fueron ligados a la mejora de la calidad por medio de los microscopios. Por medio de los microscopios, esta teoría se puede definir o resumir en los siguientes principios. Todos los seres vivos están formados por células o por productos de secreción. La célula, como sabemos, es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Aquí vemos al señor Antonio Evans, quien fue el primer observador por primera vez que por medio de los microscopios y otras formas dio como el conocimiento a lo que fueron las células. Los microscopios rudimentarios ponían al alcance del hombre valiosos medios de observación que, al ser perfeccionados más tarde, servirían para dar paso más gigantes al asentamiento de los conocimientos de la célula. Y ya el señor Howard Hawk, quien fue el que descubrió también las células gracias al microscopio, digámoslo así, quien lo inventó Antonio Evans. A Howard Hawk se le facilitó el descubrimiento de células y debido a esto la mayoría de los científicos saben que la célula, por lo pequeña que es, tiene que ser observada por medio de un microscopio. Vamos con respiración celular. El conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la mayoría de las células también es el conjunto de reacciones mediante las cuales se obtiene energía a partir de la degradación de las sustancias orgánicas. También lo podemos definir como en dos fases. La primera es que se oxida la glucosa y no depende del oxígeno, por lo que recibe el nombre de respiración anaeróbica. Y glucólisis, reacción que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. La anaeróbica, como les decía en un momento, es un proceso biológico que es de oxidorreducción de azúcares y otros compuestos. Seguimos con la importancia que tiene la respiración celular en nuestras células. Está el crecimiento, el transporte activo de sustancias enérgicas, los movimientos de la glicosis, la regeneración de células, la síntesis de proteínas y divisiones celulares. Vamos con lo que son ya las células que hemos trabajado, los moldes, y aquí les doy como la imagen real de lo que es la célula eucariota, y al siguiente viene la célula que ya pues la trabajamos en proyecto.
Esta es la célula eucariota, que es aquella que aplica a todas las células de un organismo vivo, que posee una membrana que las cubre y protege del ambiente exterior. Como ustedes la pueden ver, aquí ella se encuentra con sus partes, lo que es el citoplasma, los ribosomas y los centriolos. Bueno, en fin, las células eucariotas normalmente están presentes en la mayoría de los seres vivos del planeta, ya que su composición permite que hablemos tanto de seres minúsculos hasta los mamíferos y animales más gigantes del mundo. Seguimos con la célula eucariota. Esta célula viene con sus partes, que son el complejo de Golgi, la tilocoides, el cloroplasto, la cual es un sistema complejo que es el centro de intercambios intensos de energía y que presenta áreas extensas de la interfase, como todos los seres vivos, la cual se nutre, crece, multiplica y muere. Aquí la pueden ustedes visualizar. La pueden visualizar cómo la trabajamos y cómo es prácticamente la maqueta que se llevó a cabo en la célula vegetal. Seguimos con la célula procariota. Bueno, se les llama procariota a las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido con una zona llamada nucleoide. Aquí, como ustedes pueden ver, este ya es la maqueta que se manejó también de las células. Viene con sus partes, lo que es el flagelo nucleoide, el plasmidio, los ribosomas. Estos organulos son los que pues prácticamente le dan se encargan de sintetizar y de reproducir el buen funcionamiento de la célula. Seguimos con la mitocondria. Es un organulo de gran tamaño cuya función principal es llevar a cabo la respiración celular aeróbica, que tiene como fin la producción de energía en forma de ATP. Solo se encuentra en la célula eucariota. Es el único organulo junto con los cloroplastos de células vegetales que presentan un sistema genético propio. Ahí ustedes están visualizando la célula, sus partes. Les acabo de explicar cuál es la función de ella. Y aquí, como vuelvo y les reitero, está la maqueta que se ha trabajado. Gracias a esto pues se nos ha facilitado lo que es como el recorderis de la célula. Seguimos con la membrana plasmática. Esta es una estructura laminar formada por fosfolipos y proteínas que engloban a las células y las define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de estas. Aquí también la pueden visualizar. Esta viene con sus partes, lo que es el colesterol, las proteínas, los fosfolípidos y glucocálix. La función básica de la membrana es mantener el medio intracelular diferenciado del entorno mediante las interacciones que ocurren entre las células. Seguimos con, bueno, aquí está la imagen real y aquí está el molde, la maqueta que se desarrolló. Seguimos con ARN ribosomal. Se trata de una cadena de ácido ribonucleico. Este se combina con distintas proteínas para formar los ribosomas que luego intervienen en la síntesis de las proteínas. Aquí podemos ver el molde que también se trabajó en la maqueta. Viene con su ARN mensajero, su subunidad pequeña, grande y su cadena peptídica, que por ejemplo lo que es la subunidad grande es la responsable de llevar a cabo las reacciones que conducen a la formación del enlace. La cadena peptídica es un proceso catalizado por el enzima peptidial de transferencia, y la subunidad pequeña controla la lectura de la información genética almacenada en los genes y que el ha sido transcrita en el RNA mensajero. Seguimos con el ARN de transferencia. Es un tipo de ácido ribonucleico encargado de transportar los aminoácidos y ribosomas y ordenarlos a lo largo de la molécula del ARN, a la cual se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis proteica. Ahí ustedes la pueden ver. Esa es la que se trabajó, la maqueta que se realizó
Aquí las partes donde están, por ejemplo, estas iniciales, eso son los brazos, son los códigos que se manejan para identificar qué contienen y cuáles son los grupos aproximados que manejan de aminoácidos. Seguimos con el ARN mensajero. Es el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, es decir, el que determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que está la citosina, está el uracilo, la guanina. Todo esto son bases nitrogenadas que algunas purifican, otras forman parte de los ácidos nucleicos y en sí en general todas las 5 son las bases que forman los aminoácidos. Seguimos con, ahí ustedes pueden ver la imagen, real de lo que es el ARN mensajero. Y seguimos con el ADN, que es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula para la creación de proteínas. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. La función principal de las moléculas de ADN es el almacenamiento a largo plazo. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que son las bases químicas, que está la adenina, la guanina, la citosina, la trimina y el uracilo. Todo eso son bases nitrogenadas que, como les comentaba, ayudan a purificar y a determinar los compuestos o las categorías de oxádidos. Esta es la imagen del ARN mensajero. Aquí podemos ver ya lo que es la genética. La genética son características de los organismos vivos, sean estos morfológicos, bioquímicos o conductuales. Se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. No obstante, debemos tener en cuenta que la expresión de numerosos genes y con ello la manifestación de los fenotipos correspondientes pertenecen a lo que es el ciclo de la reproducción genética. Aquí podemos ver lo que son las enfermedades. Algunas, pues obviamente lo que es la cadena de ADN, vienen incluidas las genéticas correspondientes a un grupo heterogéneo que afeccionan y que en su etiología presentan un significado componente genético. Ellos pueden ser por medio de alteraciones en un gen o en varios genes. Pues por ejemplo, como podemos ver en la imagen, la alteración puede ser en ambos genes, lo que es en el hombre y la mujer, ya que los 46 cromosomas corresponden a 23 aportados por el óvulo, de modo que al ocurrir la fecundación se constituyen los 46 cromosomas del cigoto y de todas las células derivadas. Aquí podemos visualizar también lo que son los códigos genéticos. Lo que es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, todo eso es lo que constituye a que las moléculas y los organismos estén constituidos. Seguimos con él. Seguimos con lo que es con el metabolismo. Este es el conjunto de procesos físicos y químicos y de reacciones a las que está sujeta una célula. Por ejemplo, el funcionamiento de este metabolismo se debe a dos procesos distintos, pero que están acoplados y son dependientes el uno al otro.
Por ejemplo, aquí tenemos, estos son los códigos que también se manejan. Y se da paso al metabolismo, que es el desidero de sustancias que son nutritivas para sí y cuáles no son, y supuestos serán distintos para cada variante del metabolismo. El metabolismo es el proceso constante que empieza desde el momento en que la concepción y termina cuando morimos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los dos, lo que se diferencian los dos, que es el catabolismo, que es el encargado de liberar la energía. Por ejemplo, el catabolismo es el que, digamos, que es el que cuando tenemos más fuerza, más calorías en nuestro cuerpo, y se nos facilita hacer las cosas. Y tenemos el anabólico, que utiliza la energía para recomponer enlaces químicos y construir otros componentes de las células. Como les comentaba, cuando el metabolismo se detiene, inmediatamente el ser vivo deja de vivir. A pues obviamente le sobreviene lo que es la muerte. Seguimos con los ciclos de la naturaleza. Los grandes ciclos de la naturaleza tienen como función la utilización del agua, nitrógeno, carbono y oxígeno, para que de esta manera pueda lograr que la energía fluya a través del ecosistema terrestre. Aquí, por ejemplo, como podemos visualizar, tenemos el ciclo del agua, el cual existe en la Tierra en tres estados: sólidos, líquidos, el cual el sólido es el hielo y la nieve, líquido y gas, vapor es el vapor de agua. Tenemos el ciclo del nitrógeno, es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento entre los seres vivos. Es uno de los ciclos biogeoquímicos importantes en que se basa el equilibrio dinámico de composición de biosfera terrestre. Seguimos con el ciclo del carbono. Es fundamental para el desarrollo de la vida. El carbono se encuentra principalmente en el estado combinado, es decir, formando compuestos con otros elementos. En la Tierra están los compuestos del carbono llamados carbonatos materiales, y en el aire se encuentran como dióxido de carbono. Seguimos con el ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfato a partir de las rocas fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales y por el suelo, y seguido mediante pasos dándose a los animales cuando estos secretan. Seguimos con el ciclo del oxígeno. Es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los seres humanos y los animales, tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónicas que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlos en el proceso de fotosíntesis. Seguimos con el reino animal. Es la ordenación o clasificación de los seres vivos en grupos. Por ejemplo, tenemos este es el reino Monera, el cual está encargado de los organismos procariotas y unicelulares. Tenemos también